Me llamo Ibeca Bollanes, vengo a presentaros esta especie de conferencia-entrevista titulada La autoimagen y lo que no sé de mí, realizada en colaboración con mi padre, Vicente Goyanes. Él es científico de profesión, también da clases y es miembro de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias. Por otro lado, desde finales de los años 70 ha estado estudiando Zen y Advaita y así ese tipo de filosofías y conocimientos espirituales, y actualmente es instructor de mindfulness. También ha publicado un par de novelas en torno a estos temas, como El monasterio cuántico. Es interesante el tema de la autoimagen, sobre todo para plantearlo en un ciclo de conferencias como Imagofilia, porque creo que es muy necesario saber lo que es, por qué nos aferramos a ella, qué inconvenientes puede generarnos y también pues a lo mejor cómo podemos distanciarnos un poco de ella y verlo con otra perspectiva. Así que, bueno, voy a ir detrás de la cámara. Bueno, ¿por qué del título? Bueno, pues yo realmente elegí este tema y este título porque en mi experiencia sucede que hay muchas personas que tienen una imagen de sí mismos que no es la totalidad de lo que ellos son realmente. Y entonces yo creo que habría que distinguir lo que es la imagen que uno tiene, es decir, lo que los psicólogos llaman autoesquema, de lo que sería cuál es la realidad de lo que yo soy de verdad. Y eso pues lo vamos a comentar un poco. La imagen de uno mismo yo lo definiría así muy brevemente como lo que yo creo que soy. ¿Qué es lo que yo creo que soy ahora mismo? ¿Cómo me veo a mí mismo ahora? Y esa idea que yo tengo y que mantengo, ya veremos después cómo, a lo largo del tiempo, pues se asienta, se enraiza en un sentimiento, concepto, que es el del yo-ego, el de yo. Este sentimiento de yo es muy profundo y lo tenemos todos los seres humanos. Y voy a comentar una cosa que es muy divertida. O sea, si yo a ti, Viveca, te pregunto ahora, por ejemplo, o sea, estábamos hablando, y tú imagínate que me dices, oye, ¿fuiste tú el que cogiste? ¿Quién, yo? Echas la mano aquí automáticamente. Un chino o un japonés, si le preguntan, repite el mismo gesto. Y alguien que esté en el Amazonas, en la selva, viviendo así en una situación muy al principio del desarrollo, que se supone, de los seres humanos, pues también dice yo. Entonces, eso es como ese yo, la mayoría de nosotros lo centramos en el pecho, pero algunos también lo centran en la cabeza. Bueno, y diríamos, ¿de dónde proviene la autoimagen? La idea que yo tengo de mí mismo, la idea de ese yo central o ego, proviene, hay una serie de estudios del año 36 al 40 hechos por Lacan. Lacan es un psicoanalista francés muy conocido, y este señor acuñó el concepto de la imagen en el espejo, o de la imagen en el espejo, vamos a llamarle así. La idea es de que los bebés, cuando son muy pequeñitos, cuando tienen por ejemplo 3 o 4 meses, no saben distinguir entre el entorno y ellos mismos. No tienen conceptualizado en su cabeza la estructura de su cuerpo, sino que, digamos, se ven como un todo integrado y no saben exactamente lo que son en particular. Cuando sus papás lo llevan delante de un espejo cuando tiene 8, 9, 10 meses, un poquito más, entonces de repente la reacción es muy curiosa. Muy pronto el niño empieza a reír y empieza inmediatamente a asociar la imagen que tiene allí, porque sus padres le dicen, mira, ese eres tú, ese eres tú. Entonces el niño empieza a asociar aquella imagen que tiene, que ve que tiene cara, que tiene cuerpo, que tiene manos, que se mueve, la asocia con la de su mamá. Su mamá efectivamente es una persona, claro, tiene un organismo, tiene un cuerpo, y el niño, digamos, asocia automáticamente su yo con aquella imagen que ve en el espejo. Eso lo refuerza la sociedad, lo refuerza sus propios padres, y a lo largo de la vida uno va, digamos, creyendo en el fondo del alma, que es el del espejo, cuando realmente ya veremos que hay otras maneras de ver las cosas, ¿no? Las características de la autoimagen
hay muchas, pero bueno, ya a mí se me ocurre definir 3 o 4. Una sería que es temporal. La imagen que yo tengo de mí es temporal y es muy fácil de ver. Es decir, yo cuando tenía 13 o 14 años y era un adolescente, la idea que tenía de mí no tiene nada que ver a cuando, por ejemplo, yo tenía 30, trabajaba en un hospital, tenía responsabilidades con pacientes, estaba casado, tenía hijos, era otra historia completamente distinta, mi vida era otra cosa. Y mi autoimagen varió totalmente. Y por supuesto ahora mismo, es decir, tal como me veo yo ahora no es como me veía cuando tenía 30 o 40 años, ¿no? La autoimagen además es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque solo yo la conozco. Es decir, si tú quisieras conocer mi autoimagen, no podrías saberlo. Yo solo sé mis cosas interiores, ¿no? Mis pensamientos, por ejemplo, los veo yo, no los ves tú. Es interna, es decir, la percibo dentro, y además me da una falsa idea de seguridad o de inseguridad. Es decir, la autoimagen, como no es una cosa estable, entonces a veces me da apoyo a tomar ciertas decisiones, a ciertas cosas que después a lo mejor salen bien o no. Yo resumiría diciendo que el yo, imagen, el ego, es un producto mental, es dependiente, es creado y varía en el espacio y en el tiempo. Vamos a ver, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que dentro de su cabeza hay una charla mental permanente con uno mismo. El cerebro está continuamente pensando. Piensa sobre el pasado, piensa sobre el futuro, que después también comentaremos un poco. Y ese parloteo mental, vamos a suponer que yo me levanto por la mañana, me despierto. Cuando me despierto, lo primero que hago, lo primero que me sucede, mejor dicho, es lo que los psicólogos llaman ponerse la máscara. Es decir, inmediatamente me acuerdo de quién soy, pongo la máscara, que sería lo mismo que, por ejemplo, en un ordenador que no tenga un programa, instalar un programa por defecto. La idea es similar. Bueno, entonces yo me acuerdo de que soy Vicente Goyens y empiezo a hablar conmigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora me levanto, bueno, vamos a desayunar, me ducho, no sé qué, pero a media mañana tengo que llamar a fulanito. Y después tengo que acordarme de pasar a última hora por el banco, porque no sé qué, y ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, estoy prácticamente charlando conmigo. Cuando yo no hablo conmigo y estoy contigo, por ejemplo, con otra persona, ese diálogo se refiere a un intercambio con otra persona. Pero cuando la otra persona, y además, si yo estoy contigo pero estamos callados y yo no tengo mucha confianza contigo, da la sensación como de que tenemos que hablar, que parece que es de mala educación no hablar. Con lo cual prácticamente me paso el día o hablando con los demás o hablando conmigo mismo, y me digo cosas. Y, por ejemplo, hay cosas muy simpáticas, como por ejemplo en la Gestalt, definen un tipo de diálogo que es el perro de arriba, perro de abajo. El perro de arriba es cuando yo me digo, mira, procura preparar bien esta presentación que vas a hacer, que va a llevar Viveca en octubre, porque, bueno, pues es una cosa importante, a ver si lo hacemos bien. En vez de ir a tomar café, procura prepararlo bien, etc. Es decir, me obligo a muchas cosas. Ese es el perro de arriba. En Gestalt el perro de abajo es, pero hombre, total, qué más da. Si al final lo vamos a grabar y si no sale bien lo repetimos, entonces no va a pasar nada aquí, y tal. Entonces vete a tomar el café, que es lo que necesitas ahora, relájate y tal, que además si vas relajado te va a salir mejor. Bueno, pues eso es una de las variantes de la charla mental que mantenemos continuamente con nosotros, ¿no? Y lo más curioso de esto es que nosotros, la gente, piensa de una manera inconsciente, no se da cuenta de que están hablando consigo mismo y creen que esa es su identidad. Es decir, una de las características de la autoimagen es autoidentificarse con los pensamientos que tienes, que son en buena medida dependientes de tu cultura y dependientes de todos los preconceptos y de tu historia personal. Del contexto que te rodea. Y del contexto que te rodea, claro. Tú piensas y hablas en función de las circunstancias en las que te mueves en ese momento. Es decir, si en ese momento tú estás en la frutería comprando, tus pensamientos se refieren a un tipo de cosas. Pero si tú estás en el dentista, la cosa es diferente. Y si tú, pues a lo mejor, qué sé yo, estás trabajando, pues ya es otra cosa. O si estás con tus hijos, o estás con tus padres, las circunstancias cambian en los pensamientos, el contenido de los pensamientos cambia.
hay una cosa que tiene que ver con esto de los pensamientos que se relaciona, me parece, con lo que me preguntabas, que tiene que ver esto del parloteo mental con el yo-ego. Bien, hay una, bueno, yo defino la idea de mí mismo como que es fragmentaria, que sucede de vez en cuando, con cierta frecuencia, pero no continuamente. Es decir, la idea de yo-ego es una cosa, yo le llamo soy de la duración de un instante. Soy de la duración de un instante querría decir que, por ejemplo, si tú y yo mantenemos una conversación y estamos hablando, por ejemplo, tú me dices, oye, ¿tú te acuerdas cuando era pequeña y nos fuimos de vacaciones a no sé dónde, a Roma, tal cual? Entonces, de repente me viene la imagen, a lo mejor entrando en el hotel o visitando un monumento, y en eso me acuerdo de mí, de yo como fulanito en ese momento. Después seguimos hablando y a lo mejor pues te refieres a algo de la historia de Roma, lo que sea. Entonces estoy hablando de eso y no me acuerdo de mí. Pero al cabo de otro poquito, si yo te digo, sí, ¿te acuerdas? Y cogimos un taxi y entonces vengo yo otra vez. Es decir, que yo me acuerdo de mí de vez en cuando. La autoimagen no es permanente, como decíamos, varía en el tiempo e incluso varía dentro de la conversación que voy apareciendo cada pocos, ¿no? Sí, y yo diría al final, para acabar esta pregunta, que gracias a la charla mental realmente existe la autoimagen. Si una persona pudiese permanecer, en silencio mental, es decir, tú puedes estar consciente, después hablaremos de eso, estar consciente y en silencio mental. Si tú no estás pensando, no hay autoimagen. Entonces... O sea, dicho de otra manera, para que haya autoimagen tiene que haber una concatenación de pensamientos que tienen que ver con tu historia personal y tus circunstancias. Bueno, la autoimagen es algo real y es útil y ya veremos por qué. Es algo real hasta cierto punto. En realidad es una visión de mí mismo que llamaríamos de segunda mano. De segunda mano quiere decir que desde pequeñito yo me considero el del espejo. Si yo me voy a afeitar al cuarto de baño, sigo viendo que, mira cómo envejecí, no sé qué barbaridad, cómo se me van cayendo los pómulos, como tú decías. Claro, entonces eso es una visión de segunda mano, porque realmente yo desde dentro no lo veo. Lo veo cuando está en el espejo, o lo ven los demás. Bueno, en la visión de segunda mano, las personas vivimos completamente enganchados en el tiempo, porque me acuerdo de mí. Es decir, esto que decía yo antes, de que cada poco tiempo en una conversación, o cuando estoy hablando conmigo mismo, cada poco yo me acuerdo de mí. Entonces, eso es una visión de segunda mano. Me pienso, no me vivo de primera mano, no me veo como soy, me pienso. Y además hay una característica muy importante, que es la de que vivo continuamente centrado en el tiempo. Es decir, yo no tengo duda de que existe el tiempo. Y entonces mi actividad, mi manera de vivir a lo largo del día, pues es vivir en el tiempo. Estoy continuamente pensando en el pasado y en el futuro. Eso también lo comentaremos. Existe otra posibilidad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo ahora parase un instante, me centro en lo que está pasando y me veo a mí mismo de lo que llamaríamos de primera mano? ¿Qué sucede si yo ahora paro y veo qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando en el presente? En esto que estamos ahora viviendo. Entonces me veo a mí mismo, veo el cuerpo, me veo mis pensamientos. Mis pensamientos los tengo que ver siempre, porque si no, no me enteraría de ellos. Lo mismo que veo los sueños, veo mis pensamientos. Lo que pasa es que la gente en general no se da cuenta de eso. En una visión de ti de primera mano sería que tú te das cuenta de lo que estás haciendo y de cómo lo estás haciendo y de quién eres. Y en ese sentido, tengo aquí, había apuntado un punto que me parecía muy interesante. Yo soy el testigo de lo que estoy viendo, ¿no? Y digamos que la autoimagen no me estorba porque me veo tal como soy. Y en esta situación, yo vivo sin lo que podríamos llamar un filtro o una cortina. Es decir, si yo me veo a mí mismo y actúo a mí mismo, actúo como de primera mano, como lo que yo veo que soy ahora mismo, entonces
mi relación contigo o con otra persona no tiene por qué ser una relación en la que yo interponga aspectos de mí que son los que me interesa que veas tú. Por ejemplo, imagínate pues dos chicos que se gustan. Entonces, eso es un ejemplo muy típico, ¿no? El chico trata de que la chica vea los aspectos más favorables de él mismo y la chica hace lo mismo. Y eso es realmente meter un filtro. Es decir, tú no te muestras como eres, te muestras como quieres que te vean. La visión de segunda mano es esta también. Esas manipulaciones que uno hace. A veces es útil, si yo voy en una entrevista de trabajo, conviene que yo me manifieste de determinada manera. Pero en la vida diaria, si yo vivo sin filtros, en muchos aspectos es mucho más sano y más bello y más interesante. Sí, punto. Yo recuerdo hace ya bastantes años, tú eras una niña, que vi un programa en la televisión que me marcó mucho. Fue un reportaje que le hicieron a una premio Pulitzer. Era una señora muy mayor, norteamericana, y era una mujer muy famosa. Y el periodista le preguntó, ¿en qué está trabajando usted en este momento? ¿Está preparando una nueva obra literaria, etcétera, ¿no? La señora le dijo, no, en esta etapa de mi vida en lo que me estoy centrando es en contestarme a la pregunta siguiente: ¿qué es esto que yo llamo yo? ¿Qué es esto a lo que yo llamo yo? Esa es una pregunta que lleva directamente a vivirse de primera mano, como comentábamos antes, ¿no? Entonces, contestando a lo que tú me decías, ¿de qué está hecho un ser humano? Bueno, pues es un poco difícil de contestar, pero bueno, así, grosso modo, pues tenemos el cuerpo. Claro, en relación con todo este tema, Sí. ¿cómo podríamos definir la composición del ser humano? Sí, tenemos el cuerpo, tenemos las emociones, los sentimientos, toda la actividad intelectual, pero hay un aspecto de las personas que todos, claro, tenemos que convertir porque es imprescindible y que, digamos, en general no lo tenemos muy en cuenta, que es la conciencia. La conciencia podríamos definirlo como esa capacidad que yo tengo ahora mismo de verte y de escuchar mis propias palabras. Se viva de primera mano como se viva de segunda mano, es evidente que nosotros somos conscientes. Y yo recuerdo a una de las personas, era un físico francés, Francis Lucille, que es uno de los maestros que tuve en estos temas, que me decía, fíjate tú qué cosa más curiosa, Vicente, porque después de varios miles de años de evolución cultural, de la historia de la humanidad, sin embargo, casi todo el mundo le hemos dado, sobre todo las figuras señeras, ¿no?, como puede ser literatura, científicos, etc., le hemos dado muchísima importancia a aspectos emocionales y sobre todo al mundo exterior. Es decir, si tú investigas sobre cuáles han sido los grandes logros de la humanidad, básicamente te van a decir pues, el estudio de la materia, que si los protones, los electrones, el quark, el no sé qué, las galaxias, el universo, los multiuniversos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nadie se ha parado, o muy poca gente se ha parado a considerar qué es la conciencia. Y la conciencia es un punto fundamental. Ahora mismo, sin conciencia, yo no me daría cuenta de nada de lo que yo creo. No podríamos hacer esta grabación. Sin conciencia tú no podrías oírme. La conciencia es un punto fundamental de todos los seres humanos, ¿no? ¿Y en psicología no se ha estudiado esta idea? Sí, lo que pasa es que en psicología la mayoría de los psicólogos son reduccionistas y hablan de que el cerebro tiene la capacidad, mediante una serie de conexiones neuronales, de ver en qué consiste, de desarrollar esta capacidad cognitiva que nosotros tenemos. Pero cuando tú haces experimentos en ese sentido, nunca llegas a un punto. En este sentido yo me acuerdo de... ¿Cómo se llamaba aquel señor? El profesor Delgado, un español que se hizo muy famoso en Estados Unidos como neurólogo en los años 80, 70, se llamaba Delgado. Y cuando yo empecé con estos temas, le escribí y le pregunté dónde está la conciencia, porque en el cerebro se localizan muchísimas áreas y hoy en día, además, con todos los sistemas de análisis de imagen, etcétera, bueno, pues se puede hacer análisis del cerebro funcionando a tiempo real, muchísimas cosas.
Pero yo recuerdo que entonces, y posteriormente, que lo pregunté más recientemente, nadie sabe realmente en dónde está localizada la conciencia. No hay un punto del cerebro que esté en donde la conciencia esté localizada. Y tampoco tenemos, vamos a decir, evidencias experimentales que nos digan que las neuronas, cuando funcionan en determinada manera correcta, desarrollan lo que llamaríamos la conciencia. Entendiendo por conciencia esto que está pasando ahora mismo, de que yo oigo mis palabras y te veo a ti. ¿Vale? Bueno, en ese sentido podríamos llegar a un punto que es el siguiente. Si yo, en vez de vivir de segunda mano, y es de lo que va este tema ahora, vivo de primera mano, me doy cuenta de que yo soy consciente de que soy consciente. Soy consciente de que soy consciente. Bien. Y nos lleva a a una cosa que yo oí y leí, que también me gustó mucho, en relación a la vida de Jung. Carl Jung el famoso psicoanalista suizo. Este señor con Freud son los padres de la psiquiatría moderna. Bueno, pues Jung le pasó una cosa que marcó totalmente su vida. Cuando tenía 12 años, iba al colegio andando por un camino y de repente se vio a sí mismo. O sea, él iba andando, pensando en sus cosas, y por algún motivo que él no sabe, que no supo nunca explicar, de repente se vivió de primera mano, lo que llamamos aquí, vivirse de primera mano. Es decir, se volvió consciente de ser consciente, se vio a sí mismo. Y entonces, inmediatamente se le ocurrió una pregunta. Dice, entonces, ¿qué era yo antes? Esto que yo soy ahora, es lo que yo soy de verdad. Entonces, ¿qué era lo que yo era antes? Entonces, lo que se le ocurrió, se dio cuenta, dice, yo fui un objeto entre otros objetos. Es decir, de todo su mundo perceptivo, de cosas, sensaciones, sus padres, pues el colegio, todo, eran diferentes objetos que él tenía, Entonces, la primera mano sería la ausencia de cualquier constructo exterior acerca de ti mismo. Claro. Claro, yo te veo a ti y no tengo que pensar quién soy, ni tengo que pensar quién eres tú. Yo no tengo que poner ningún filtro delante. Simplemente vivo la vida, eso, tal cual sucede ahora mismo. Bueno, yo doy unos cursos de mindfulness, por ejemplo, de atención plena, y en ellos siempre cuento un descubrimiento y una comunicación que hizo en un congreso importante un científico que se llama Sebastian Schum. Sebastian Schum es director del Departamento de Neurociencias del MIT. El MIT está en Boston y es uno de los centros más importantes del mundo de investigación, con diferencia. Entonces este señor decía que realmente nuestra identidad no es una, sino que todos los seres humanos tenemos dos identidades y la mayoría no se dan cuenta, ¿no? Él dice, la identidad número uno sería la identidad de lo que él llama el conectoma. El conectoma es el conjunto de conexiones neuronales que tenemos en el cerebro. Y resulta que ahí es donde reside la memoria. Parece ser que digamos, la autoimagen, es decir, mi historia personal, está guardada en el conectoma. ¿Vale? Entonces, cuando yo hablo contigo, como Vicente Goyanes, que soy tu padre y no sé qué y no sé cuántos, entonces esa es mi primera imagen personal, mi primera identidad, la identidad de la memoria. Bien, él dice que efectivamente eso es así y que todo el mundo lo tenemos y está muy bien, pero que puede deteriorarse como por ejemplo en un Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer. Entonces existen una serie de problemas a nivel cerebral que hacen que la persona vaya perdiendo el recuerdo de sí, pero esa persona sigue siendo consciente. Es decir, una persona durante un periodo de tiempo, llega un momento con un deterioro tan grande que ya no, pero durante años, habitualmente, un Alzheimer es una persona que no se acuerda a lo mejor de quién es, no se acuerda de quién es su hijo, no se acuerdan de cómo se llaman, pero sin embargo entra y sale por la puerta y no tropieza, o ve la televisión y ve cosas allí. Es decir, tiene conciencia, pero no tiene recuerdo de sí. Y entonces este señor dice, no, todos los seres humanos tenemos dos identidades, la identidad del conectoma y la identidad de la conciencia. Entonces, quien vive de primera mano, lo que
digamos, como está en el mundo, es con sus dos identidades, dándose cuenta de sus dos identidades. Es decir, utilizas tus recuerdos, tu memoria, tu personaje para vivir en el mundo, porque si no sería imposible, pero al mismo tiempo tú te das cuenta de que eso es así y de que vives también con otra identidad, que es tu conciencia. Tú eres consciente de ser consciente. Bueno, se ha definido de muchas maneras lo que es el tiempo. El tiempo es un concepto realmente. El tiempo del reloj, por ejemplo, el tiempo de lo que llamamos el tiempo físico, ¿no? En termodinámica, tiempo sería, por ejemplo, una reacción química o algo como esto. En el momento en que la hoja cae, eso no lo puedes volver a construir. Es decir, puedes volver a tirar la hoja otra vez, pero ese acto exactamente que ha sucedido no va a volver a suceder nunca más. Bien. Eso en termodinámica, pero en cuanto al tiempo desde un punto de vista psicológico, diríamos, incluso físico en muchos aspectos, el tiempo no existe como tal. El tiempo se entiende como la diferencia entre dos cosas. Es decir, desde que nosotros empezamos a hacer esta grabación hasta ahora, pues ha pasado a lo mejor, pues no sé, media hora, 40 minutos. Ha habido un cambio, y ese cambio le llamamos tiempo. Pero en realidad, tanto tú como yo estamos aquí ahora mismo y solo podemos vivir en este momento. Es decir, la realidad del tiempo es un concepto que es útil a efectos prácticos de la vida cotidiana, pero no es absolutamente real. Lo real es el presente. Presente es cuando yo puedo respirar, cuando yo puedo hablar, cuando yo puedo verte. Por ejemplo, si yo supongamos que yo tengo sed, porque estoy hablando aquí y tal y cual, y tengo sed. Yo no puedo, y a la hora de cenar, dentro de 2 o 3 horas yo voy a cenar. A la hora de cenar yo voy a tener un vaso de agua allí, en mi mesa. Yo no puedo extender mi mano y coger ese vaso de agua y beberlo ahora. Es decir, aunque yo tenga sed ahora, en este momento presente, yo no puedo saciar mi sed porque no tengo un vaso de agua. Esa es la realidad del presente. Presente, digamos, es donde se desarrolla la vida. Y no hay otro momento. Lo que pasa es que estamos tan habituados a creer en el tiempo, y estamos habituados a creer en el tiempo porque a nivel cerebral estamos pensando siempre. El pensamiento es un funcionamiento sobre el pasado y el futuro. Si hablamos, por ejemplo, bueno, pues cuando hagamos la grabación, después la vamos a ver de nuevo y tal y cual. Estamos hablando sobre algo que va a ser en el futuro. Pero ¿cuándo lo estamos pensando? Lo estamos pensando ahora mismo. Yo ahora pienso sobre algo que va a pasar después. Pero no estoy ya en después, sino que estoy ahora mismo. Si yo pienso, por ejemplo, en algún recuerdo que tengo contigo, es algo que ha pasado ya. Yo no puedo ir atrás en el tiempo y arreglarlo. Imagínate que yo metiera la pata, hubiera hecho algo muy inteligente, o lo que fuera. Yo no puedo modificar ese acto pasado. Lo único que puedo hacer es vivir el presente porque es donde estoy. Y no puedo salir del presente. Lo divertido de este asunto es que la gente no se da cuenta. Pero nosotros, en nuestra vida, no podemos salir del momento presente. Lo que pasa es que el momento presente cambia. Hay un sabio de la India, Ramana Maharshi, que dice, sí, el testigo es permanente, pero el paisaje cambia. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, volviendo al tema principal de esta intervención, que es lo de la autoimagen resiste y sobrevive porque vive en el tiempo. La gente que vive continuamente en el tiempo mantiene una autoimagen muy real y muy aparentemente que les es útil y que es así, pero no lo es en realidad. Ahora, siempre hay que decir que, por supuesto, el tiempo es un concepto y es útil, es necesario, como el pensamiento, son necesarios y son útiles cuando uno tiene que realizar algo práctico. Pero en la vida cotidiana hay muchísimos momentos del día que no es necesario estar continuamente pensando ni estar continuamente, digamos, atrapado por el tiempo, ¿no? Se puede vivir fuera del tiempo porque vives en el presente. Vivir en el presente significa lo que decía antes, estar dándote cuenta de todo lo que está pasando dentro de tu cuerpo, lo que tú percibes dentro de tu cuerpo, y de todo lo que está pasando fuera ahora mismo. Y en ese sentido, cuando te vas acostumbrando, te vas adaptando a vivir a vivir en el presente, entonces te pasa una cosa, y es que empiezas a perder la manía de etiquetar las cosas. Es decir, por ejemplo, yo tengo este boli aquí.
si yo enseño este boli, seguramente muchos de los que me están viendo les es prácticamente imposible ver el boli y no decir, ah, mira, es un bolígrafo, es un puntabic, es un no sé qué, es un no sé cuánto. Es decir, estamos habituados desde muy pequeños a nombrar continuamente todo lo que percibimos. Entonces, ese tipo de etiquetas se te van cayendo porque ves que no sirven para nada. Y la segunda cosa es que además llega un punto en el cual no enjuicias. O sea, es una especie de situación contemplativa, donde estás viendo lo que pasa, pero de una manera tranquila y natural. Y no estás continuamente, como digo, pues qué mal huele, no sé qué, pues fíjate ese coche, el humo que echa, no sé qué, tal, parece mentira, estás continuamente juzgando, ¿no? Bueno, entonces decíamos que se puede vivir de una manera natural sin tener continuamente que estar colgando etiquetas a lo que estás viendo, ni juzgando ni bien ni mal las cosas, simplemente vives de una manera tranquila y mucho más sosegada, ¿no? Este planteamiento de vivir en el presente de esta manera, digamos, es la base, por ejemplo, de las técnicas de mindfulness, de la atención plena. Seguramente muchos de los que nos están viendo pues conocen o oyen conocen ese término, ¿no? Se desarrolló a partir del año 79 por un científico en Massachusetts y ahora pues se está extendiendo por todo el mundo porque es una técnica que se basa fundamentalmente en eso, en aprender a estar en el presente y a vivir de una manera mucho más sosegada. Pero sus raíces son muy antiguas. De hecho, por ejemplo, el primer discurso de Buda, el Satipatthana Sutra, va precisamente de prestar atención a lo que está pasando en el presente. Y posteriormente se desarrolló lo que se llama el Vipassana, que hay cursos de Vipassana también por el mundo adelante, que consiste básicamente en lo mismo. Es decir, tanto el Zen como, digamos, esta versión moderna de vivir en el presente, que sería el mindfulness, la atención plena, pues se basan en este. Es lo que ahora en términos científicos se llama terapia cognitiva de tercera generación. Pues yo creo que sí. Para poner un ejemplo, sería como que estás en el presente viendo lo que pasa y te das cuenta, pero eso no te imposibilita de hacer todas las actividades y vivir de una manera totalmente normal. Yo diría que es, por ejemplo, lo que sucede con un actor en un actor de teatro. Yo voy al teatro y veo representar a Hamlet. Entonces el actor, si lo hace muy bien, se emociona, llora, a lo mejor me hace llorar a mí, me implico con lo que dice, pero el actor nunca se olvida de quién es. Es decir, independientemente de que esté en el escenario desarrollando su función, haciendo su personaje, él sabe que no es Hamlet. De la misma manera, tú o yo, o cualquiera, podemos trabajar en la vida diaria, podemos tener una vida de relación personal o profesional, etc., como personajes, como personas, como yo, Vicente Goyanes, que tengo una historia. Pero al mismo tiempo me estoy dando cuenta. Es un poco como el actor de Hamlet, ¿no? Y eso es muy práctico. Y en este sentido yo diría que a lo mejor pues, podemos extendernos un poquito más. A lo largo del estado de vigilia, a lo largo del día, nosotros, todo el mundo, presta atención de diferentes maneras. Por ejemplo, y es normal, cuando nosotros, por ejemplo, leemos una buena novela, si tú lees una buena novela, te implicas con lo que pone en la novela y entonces en ese momento tú no te acuerdas de ti. La idea de ti mismo no está, simplemente estás como sumergido en la novela, imaginándote las escenas, pues llega uno y entonces le dice a la chica no sé qué, y entonces la chica reacciona y tal, y tú lo estás viviendo como internamente, ¿verdad? Pero no te acuerdas de ti. Bien, no hay autoimagen en ese caso. Otra circunstancia es, por ejemplo, cuando estás muy absorto. Imagínate un niño que está viendo pues, el vuelo de una mariposa. En ese momento tampoco tiene autoimagen, es decir, está completamente atrapado por la imagen. Ahí no hay imaginación ninguna, su cerebro está como parado, simplemente
o sea, su mente está como parada y lo que hay es una atención muy centrada en el vuelo de la mariposa, pero no hay tampoco autoimagen. El tercer tipo de atención es cuando uno, de una manera inconsciente, vive como su personaje. Y entonces ahí es donde hay un 100% de implicación en la autoimagen. Es decir, estás totalmente atrapado por lo que crees que eres. Y hay una cuarta posibilidad, que es la que estábamos hablando antes, lo de vivir en primera persona o de primera mano, que es lo que descubrió Jung. Es decir, yo estoy aquí y sé que estoy aquí. Entonces te da una seguridad y una estabilidad que no tienes antes. Utilizas la autoimagen cuando te conviene, como personaje, digamos, en la escena de la vida, pero al mismo tiempo tú estás aquí. Es una ventaja porque te puede evitar a lo mejor sufrimiento o encajar el sufrimiento de otra manera, por ejemplo. Y eres mucho más compasivo, eres mejor persona, no haces daño a priori, ves venir a lo mejor un pensamiento que tal, y lo haces o no lo haces, pero eres libre, tienes eso, libre albedrío para poder tomar decisiones, ¿no? Sería como no dejarse atrapar por las emociones. Sería vivir las emociones dándote cuenta de las emociones. Por ejemplo, imagínate que sucede algo desagradable y hay una sensación de tristeza. Es como una energía que tienes por aquí. Si tú vives de segunda mano, inmediatamente esa emoción, digamos, que percibes, la pasas a la cabeza y dices, qué triste estoy. Te identificas con la emoción inmediatamente y entonces empiezas a ver cómo solucionarlo, y le das vueltas. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Parece mentira, fulanita, que yo le había hecho este favor y ahora no me corresponde, estoy muy incómodo, muy enfadado, no le voy a volver a hablar, etcétera, etcétera. Es decir, estás sufriendo y creyendo que tú eres el que está sufriendo, cuando en realidad, en vez de decir yo estoy triste, hay que decir una cosa mucho más real, hay tristeza en mí, o hay un sentimiento de tristeza aquí en mí. Entonces, cuando vives de primera mano, percibes eso. Puedes sentirte triste, pero no te identificas con la tristeza. O sea, es mucho más sano. Y con un sentimiento positivo... Exactamente igual. Pero claro, le restaría, por ejemplo, intensidad a un sentimiento positivo, pues así no, para terminar. Pues no exactamente. O sea, tú puedes ir a una ópera de Mozart o un concierto o ver una obra de arte extraordinaria y emocionarte y darte cuenta de que te estás emocionando. O sea, el ser testigo de tu vida no te impide el vivir de una manera natural tu vida emocional y tu vida psíquica. Entonces, para resumir, yo diría que esto se puede vivir a esos dos niveles y que esos dos niveles te facultan para vivir a lo largo de tu vida de una manera más sana y más natural y de una manera, incluso diría, más ecológica con respecto al ambiente y a las personas.